Bendiciones, amados hermanos. La paz sea sobre sus vidas, sobre sus familias. Damos gracias al Señor en esta oportunidad que tenemos nuevamente para compartir su palabra. Igual doy gracias a Dios de que cada uno de nosotros estamos ahí reunidos en medio de nuestros hogares, pudiendo exaltar el nombre del Señor. Pero ahora en esta oportunidad nos corresponde poder alimentarnos de su palabra. Pero antes de poder iniciar, vamos entonces a orar para que entonces su palabra prepare por medio de la oración nuestro corazón para que ésta venga y dé fruto en medio de cada una de nuestras vidas y nos lleve al claro entendimiento hacia donde Dios quiere proyectar este mensaje. Cerremos ahí nuestros ojos. Señor Dios Padre Celestial, maravilloso eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana que tú nos has concedido, Padre. Te pedimos en este momento, Señor, que seas tú, Padre, por medio de tu palabra, trayendo tu mensaje, Señor. De manera que este sea para fortalecimiento, Señor. Aún nos dé la estrategia adecuada, Señor, para seguir creciendo en ti, seguir edificando, Padre, conforme a tu palabra, Señor. Bendice a cada familia, Señor, y sobre todo, Padre, quita cualquier impedimento también que pueda existir, cualquier interrupción, como también cualquier obstáculo, Señor, para que para la palabra vaya libremente en medio de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces el tema que quería en esta mañana compartir con ustedes se llama así una estrategia de edificación. Preparé esta presentación para que pudiéramos cada uno de nosotros poder ir visualizando lo que se va desarrollando. Ahí están contenidos los pasajes. Si bien esta palabra está basada en el libro de Nehemías, no vamos a leer todo el libro, pero sí voy a ir salteando de versículo a versículo para ir desarrollando el mensaje. Entonces, vamos a iniciar primero, amados, con la introducción. Así que vamos a estar leyendo el capítulo 1, versículo del 1 al 3, y dice lo siguiente. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Nahanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado a sus puertas quemadas a fuego. Entonces, para ubicarnos un poquitito en la historia de lo que estaba aconteciendo, el pueblo de Israel había quedado cautivo a causa de la desobediencia de ellos y de haberse ido tras otros ídolos. Entonces quedaron cautivos, pero al pasar el tiempo se levantó este hombre, Nehemías, el cual él era un copero del rey persa Artajerjes, pero estando ahí en ese lugar, él se preocupó por sus hermanos. Como dice ahí en el versículo 1, dice que en el mes de Quisleu, en el año 20, él estaba en Susa, en la capital del reino, cuando de pronto hizo que vino Naani, uno de sus hermanos, y lo que él hizo fue inquietarse en su corazón y preocuparse por el pueblo, preocuparse por cada uno, de los cuales tal vez algunos de ellos ya él había conocido. Y entonces se le da una respuesta. Y la respuesta que se le da acerca de esos hermanos era que el remanente que había quedado de la cautividad dice que estaba en gran mal y afrenta. Pero no solamente se estaba hablando acerca de la situación en que estaban ellos, sino que también se expresa ahí en el versículo 3 la situación en que estaba la ciudad. Esa ciudad esplendorosa como era Jerusalén, que tenía esos grandes muros y sus puertas, había sido derribado cada uno de sus muros y sus puertas habían sido quemadas. Es decir, que podemos ver dos aspectos. Uno, la condición en que se encontraba el pueblo, pero también la condición en que se encontraba la ciudad, en donde el pueblo vivía, en donde el pueblo estaba refugiado. Si vemos aquí, amados hermanos, Nehemías se preocupó bastante. Y lo primero que hizo Nehemías es de llevar a su corazón esta situación, pero él tenía que actuar, algo tenía que hacer. Él era el que estaba siendo inquietado por parte del Señor de lo que estaba aconteciendo en medio del pueblo. Pero si seguimos ahí en el versículo 4 y 8, lo podemos ver ahí en la presentación, perdón, es capítulo 1 del 4 al 9, ahí dice el 8, pero hago la corrección del 4 al 9, voy a leerlo y dice lo siguiente, dice que cuando oyó Nehemías, dice, oí estas palabras y me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto de la misericordia y los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, la casa de mi padre, hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que dices a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces vemos varias actitudes de parte de Nehemías. Lo primero que podemos ver ahí en el versículo 4 es que una vez que Nehemías escuchó la condición en que se encontraba el pueblo, él interiorizó mucho en su corazón. Y la primera reacción que se muestra en Nehemías es que dice que se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. No solo eso, sino que llegó a aplicar diferentes estrategias porque dice que ayunó y oró delante de Dios. Es decir, se identificó con el problema, se preocupó por ese pueblo, se preocupó por la ciudad. Y lo único que él sabía en ese momento es que solamente podía acudir a alguien, y ese alguien era Dios. Era el único que podía llegar a tener misericordia para poder ver si había esa posibilidad de restauración por parte del pueblo de Israel, cosa que iba a ser seguro porque Dios es grande y misericordioso para con cada uno de los de su pueblo. Pero sigue diciendo ahí el versículo 5, dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, en medio de la oración de él, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Qué maravilloso, amados hermanos, porque si vemos ese pasaje, el versículo 5, la esperanza de Nehemías es que Dios le iba a escuchar. Es que en medio de ese ruego, en medio de esa oración, siendo Dios poderoso, grande, temible, tenía la potestad de poder, en medio de esa misericordia y del pacto de amor que ya había establecido con su pueblo y que tiene establecido hoy con su pueblo, de poder venir y restaurar nuevamente a Israel. Y esa es la esperanza que tenemos siempre con nuestro Dios, que Dios tiene misericordia para con cada uno de aquellos que le buscan. Pero algo muy importante del versículo 5 es que esta misericordia se extiende a quienes, a aquellos que le aman, pero que también entienden de que deben guardar sus mandamientos. Si vemos ahí en el versículo 6, Nehemías dice, esté atento ahora a tu oído y abierto tus oídos a la oración de tu siervo. Y lo primero que hace Nehemías en esto es poder reconocer la situación a la cual llevó a Israel a esa cautividad. Así que vino y confesó los pecados del pueblo, como también los pecados de él, como los pecados de sus padres. Llegó y entendió de que era necesario venir y pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, pero también reconozco que esto que ha sucedido fue causa y consecuencia de nuestras acciones, de lo que nosotros hicimos, de habernos apartado de ti. Y sigue diciendo ahí en el 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos y estatutos y preceptos. Y dice el 8, amados hermanos, acuérdate ahora de la palabra de Moisés, siervo, diciendo, si vosotros pecares, yo dispersaré los pueblos. Es decir, que ya había estado escrito esto. Ya se sabía y se sabe, amados hermanos, que si un pueblo, que si una persona, si un individuo no procura buscar los mandamientos de Dios y se aparta de Dios, consecuencias le acarrean. Pero también sabía Nehemías que Dios, que era grande en misericordia, de acuerdo con lo que dice el versículo 9, solo era necesario que el pueblo reconociera su condición, su pecado, y se volviera a él. Y una vez vuelto a él, pero no solamente de corazón, sino que tenía que mostrarse también el deseo de guardar los mandamientos y el deseo de cumplirlos y ejecutarlos. Si esto se daba, la misericordia de Dios se iba a extender sobre el pueblo, y dijo, yo os recogeré, decía ahí en el versículo 9, yo los recogeré y los volveré al lugar, y dice, y allí pondré mi nombre, ahí en medio habitaré.
Nehemías expuso todo esto. Ahora, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios nos quiere en esta mañana poder llevar y entender? Esa Jerusalén en la cual estamos resguardados viene a ser también símbolo de cada una de nuestras familias. También viene a ser símbolo de esa iglesia. También viene a ser símbolo de nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces por las situaciones que tal vez hemos vivido, en las cuales nos hemos apartado del Señor, vemos consumidos los muros? Vemos consumido a fuego también las puertas, en donde de pronto ya vemos que en medio de nuestra familia hay grandes brechas abiertas, en donde de pronto la comunicación viene y se rompió, en donde de pronto también mi relación para con mi cónyuge se ve quebrantada, donde la confianza tal vez ya no es porque ha sido consumida, en donde tal vez la relación que podíamos tener con nuestros hijos, en donde podíamos conversar con ellos, ya no la tenemos, en donde nos vemos distanciados unos para con otros, en donde tal vez ya no comemos o cenamos juntos, sino que de pronto cada uno va a su lugar, ya no hay comunión en medio de la familia. O aún, llevémoslo personalmente, en donde tal vez mi relación para con Dios se ha roto. Mi tiempo de oración, mi tiempo de buscar en clamor, mi tiempo de tener esa intimidad para con Dios. ¿Cuántas cosas vemos hoy que ya no son igual como antes? Donde vemos que esa ciudad de refugio, esa ciudad en donde están esos muros levantados, esas puertas en donde nos encontramos cerrados, protegidos y seguros, ya no es. Y en donde lo único que vemos es que han caído, en donde vemos que ya ahora esa desconfianza está, en donde tal vez el enojo se manifiesta, en donde aún el estrés se hace notorio, o tal vez la ansiedad. ¿Cuántas cosas pueden estar aconteciendo? Pero si nosotros entendemos hasta este momento lo que el Señor nos quiere decir, siempre va a haber un Nehemías que tenga que levantarse, un Nehemías que se preocupe por su matrimonio, un Nehemías que se preocupe por su vida espiritual, un Nehemías que se preocupa por sus hijos, un Nehemías que se preocupa aún por la familia en general, pero algo tiene que hacer. Y si entendemos lo que hemos visto hasta este momento, lo primero que tendría que suceder en medio de ese Nehemías que se levanta en cada hogar es poder visualizar lo que está sucediendo, pero también reconocer que muchas de las cosas que pueden estar aconteciendo son consecuencias de errores que nosotros mismos hemos llegado a cometer. Pero no nos quedamos allí en el error porque sabemos, amados hermanos, que Dios es un Dios misericordioso y que siempre es un Dios que está a favor de una reedificación, a favor de una restauración. Es ahí en donde si yo tengo la actitud de este hombre, como lo es Nehemías, yo estaría empezando a trabajar, estaría exponiendo mi causa delante de Dios, pidiéndole, Señor, he visto lo que está aconteciendo en medio de mi vida, en medio de mi familia, en mis hijos, aún en mi trabajo, en cada aspecto de las áreas de mi vida. Y le diría, Señor, perdóname, pero también yo te pido que escuches mi oración, porque sé que eres un Dios misericordioso y que podrás guiarme, podrás enseñarme para venir a hacer algo, para venir a cambiar las cosas. Es ahí en donde expongo mi causa, porque sé que tengo una esperanza y una promesa de parte de Dios, que una vez que nos volvamos a Él, Dios empezará otra vez a ordenar las cosas, pero no solamente eso, sino que una vez que ordene las cosas, podemos sentir que nuevamente Dios está habitando en medio de cada matrimonio, en medio de cada hogar, en medio de cada vida de nosotros. Ahora, hay pasos que Nehemías empezó a ejecutar después de que llegó a este entendimiento. Y uno de ellos es que él miró el estado actual en que se encontraba esa ciudad, esa Jerusalén. Veámoslo ahí en el capítulo 1, versículo del 11 al 13. Perdón, es el 2 del 11 al 13. Y dice lo siguiente, capítulo 2 del 11 al 13. Dice así, dice que Nehemías llegó pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, dice, me levanté de noche y yo unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén.
ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén, estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Esto fue una de las acciones que también Nehemías ejecutó. Y dice ahí en el pasaje que una vez que él llegó a Jerusalén, se tomó el tiempo, porque dice que estuvo ahí 3 días. Y dice que levantándose de noche, lo que hizo fue que fue con algunos varones y observó cómo estaba el estado de la ciudad. Eso fue lo que miró. De hecho, la rodeó, dio vueltas, anduvo paseándose por ella con el fin de poder ver la condición en que se encontraba. Y esto lo hizo, amados hermanos, en medio de la noche. Vean que dice que desde la puerta del valle hacia la fuente del dragón, hasta la puerta del muladar, todos los lugares él llegó a observarlos, tuvo detenimiento a ver qué estaba derribado, qué puertas estaban consumidas por el fuego. Y es aquí en donde esto, amados hermanos, nos da una enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido a poder ver en medio de nuestra vida qué partes de nosotros están derribadas? ¿Qué puertas están consumidas? ¿Qué es lo que estoy viviendo el día de hoy? Aún en medio de mi familia, donde yo puedo ver donde se ha roto esa comunicación, donde yo puedo ver en donde se ha roto la confianza, donde yo puedo ver en donde debo empezar a construir. Porque cuando yo veo y presto observación en todo esto, es ahí en donde yo voy a ver la condición y el estado actual en que se encuentra mi vida, mi familia, el estado de mis hijos, el estado de mi familia en general. Es ahí en donde yo puedo observar. No podemos nosotros hacernos de la vista gorda, como decimos aquí en Costa Rica. Nosotros tenemos que detenernos. Amados hermanos, la pregunta del Espíritu hoy para nuestras vidas: ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿De qué forma los abordo? ¿De qué forma trabajo yo con ellos? ¿Cómo es mi relación para con Dios? Si tan solo tratáramos en este día de contestar cada una de las preguntas, es porque estamos deteniéndonos por un momento para tratar de observar el estado de esa Jerusalén. Dijimos que puedo aplicar simbólicamente el estado de Jerusalén como a esa familia. Puedo aplicarla como a esa iglesia. Puedo aplicarla en mi vida. Entonces, si yo rodeando la ciudad, yo rodeando y viendo mi vida, estaría observando en dónde todavía falta que edificar de parte de Dios. Pero también estaría viendo en dónde están las debilidades que pueden levantarse en medio de nuestra vida. De manera que entonces pueda ver que ha sido golpeado por el adversario, que ha sido dañado, que ha sido destruido, que ha sido derribado, para que entonces ahí empiece a operar la obra de Dios en cada uno de nosotros. Pero es necesario tener que mirar el estado actual en que me puedo encontrar, en que se me puede encontrar la familia. Es necesario, amados hermanos, detenernos por un momento. Y hermanos, esto es bastante a veces difícil, porque dice que esto se da en medio de ¿qué? De la noche. Se ocupan 2 cosas aquí. Uno, tener el tiempo, porque dice ahí que también estuvo 3 días rodeando la ciudad y verificándola. Esto requiere tiempo. Esto requiere que por un momento deje las cosas que estaba haciendo para observar el estado de lo que está a mi alrededor. Pero también dice que esto sea de noche. Y de noche muchas veces no es fácil llegar a observar las cosas porque hay mucha oscuridad. No es igual como cuando se hace en el día. Pero podemos aplicar esta parte simbólica de que muchas veces ya en medio de las situaciones en que estamos viviendo, puede ser que ya el desánimo esté ahí. Estemos viviendo una noche, estemos viviendo un momento oscuro, un momento que no es fácil de visualizar las cosas, pero con todo nos corresponde hacer el esfuerzo para venir a hacer esa observación. Si yo soy diligente, amados hermanos, en poder ejecutar esta tarea que hizo Nehemías, en poder mirar el estado de mi familia, el poder ver el estado de mi vida, de mis hijos, es ahí en donde al poder
conocer la condición en que se encuentra, me es más fácil venir a ponerle delante al Señor la situación para que Dios nos empiece a guiar y poder empezar a trabajar en medio de lo que puede estar aconteciendo. Pero también parte de mirando este estado actual, lo podemos ver ahí en Nehemías, en su capítulo 2, del 17 al 18, y dice lo siguiente, dice, y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Asimismo la palabra que el rey me ha dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Qué maravilloso, porque una vez que Nehemías ejecuta la tarea anterior que hace un momento acabamos de ver, el siguiente paso que hace Nehemías, de acuerdo con lo que describe la palabra, es reunir a todos los que estaban a su alrededor. Y les dijo, miren la condición en que nos encontramos, mire la situación en que se encuentra Jerusalén. Y la especificó ahí en el versículo 17. Pero seguidamente, después de que esto se dio, dice que le declaró a todos los que estaban a su alrededor de cómo la mano de Dios había estado con él. Pero después de esto, amados hermanos, no se detuvo allí. Lo que hizo Nehemías fue hacerles una solicitud específica al pueblo. Y esa solicitud fue decirles, levantémonos y edifiquémonos, edifiquemos. Y todo el pueblo o todos los que estaban a su alrededor ahí decidieron tomar esa propuesta y empezar a construir juntos. Aquí es donde, entendiendo, amados, la condición en que podemos encontrarnos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, es ahí en donde el siguiente paso que yo debo dar es que, viendo la condición, es poder reunir a mi familia, es poder reunir a mis hijos, es poder reunir a mi cónyuge, es aún personalmente detenerme y empezar a reflexionar y empezar a ver la situación en que nos encontramos y hacer esta solicitud que hizo Nehemías. Es tiempo de edificar. Es tiempo, si ustedes me ayudan, de poder reparar cualquier portillo, de poder levantar los muros de comunicación, de poder levantar nuevamente esa relación de amor que debe tener cada padre con sus hijos, cada esposo con su esposo o esposa con su cónyuge. Es de empezar a levantar los muros, es empezar a levantar las puertas, es empezar a levantar nuevamente la confianza. Esto no es, amados hermanos, solamente unas personas. Si vemos ahí, Nehemías se levanta. Siempre va a haber uno que tome esa inquietud, como dice ahí el pasaje, porque en el versículo 2 decía que Nehemías no había declarado. Ahí en el 2, regala un momento, en el 2:12 dice, no había declarado hombre alguno lo que Dios había puesto en su corazón. Siempre se va a levantar un Nehemías al cual Dios inquieta en medio de la familia, pero también el resto son los que van a ser partícipes una vez que esta propuesta se da, una vez que se procura, conociendo la situación en que se puede encontrar la familia o el matrimonio, para empezar a construir a partir de ahí. Y ahí es donde yo estoy seguro, amados hermanos, que la forma en que nosotros le mostremos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a toda la familia, de que nuestro Dios está a favor de lo que vamos a realizar, la familia, la esposa, los hijos, el esposo, va a responder de una manera positiva. Porque dicen ahí que una vez que Nehemías expresó todo esto, dice que ellos decidieron levantarse y edificar. Y algo que detalla ahí en el versículo 18 dice, así se esforzaron sus manos para bien. Y es aquí donde vemos una reacción del pueblo. Ahora, vamos a seguir con el otro punto. El otro punto es que, aunque se levante ese Nehemías y aunque haya un grupo de personas a mi alrededor que están dispuestos a edificar, siempre van a haber opositores que se levanten en contra de eso que Dios quiere edificar. Y lo vamos a ir a ver en el versículo 19 al 20.
Y dice lo siguiente del capítulo 2, dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis en contra del rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías viene y les dio una propuesta. El pueblo la aceptó y empezaron una obra, pero junto con eso se levantaron los opositores. Se levantó este hombre Sanballat, Tobías, Gesem. Se levantaron a menospreciar, se levantaron a traer desánimo, se levantaron a traer miedo con el fin de que el pueblo fluctuara y detuviera la obra que estaba iniciando. Pero si hay algo que pudo entender Nehemías, es que Dios estaba a su favor, de que Dios le había entregado una encomienda y que tenía que ejecutarla, pero que también dicha encomienda, por el testimonio de lo que Dios ya había hecho en él, iba, amados hermanos, a prosperar. Así que la respuesta que da Nehemías, muy firme y segura, es que el Dios de los cielos nos prosperará. Y dice, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Y dijo algo muy cierto, amados hermanos, porque dice, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Somos sus hijos. Somos los hijos de Dios viviente. Ninguna oposición que pueda venir contra nosotros tiene parte en nuestras vidas, sea duda, sea desánimo, sea preocupación, porque tenemos a un Dios poderoso y grande, un Dios en el cual tenemos que afirmar nuestra confianza. Pero, amados, esto podemos llegarlo a ver muchas veces, porque puede ser que sea algo que surja de nuestros corazones, como también de los que están a nuestro alrededor, en donde de pronto podemos ver ese desánimo, podemos ver esas palabras un poquito negativas, en donde se dice no se puede, cuando en Cristo todo es posible. Ahí es donde, si yo tomo la actitud que tomó Nehemías, me paro firme en medio de mi matrimonio, me paro firme en medio de mi familia, me paro firme en medio de los hijos y digo, el Dios de los cielos nos prosperará. Esto indica de que sigamos hacia adelante, que no podemos detenernos, porque hay una seguridad, una victoria cuando seguimos adelante, porque Dios nos dará la garantía de que sí es posible hacerlo. Pero también junto con eso decimos, nos levantamos y edificamos. Es ahí en donde las palabras que salen de nuestra boca siguen pronunciando el deseo de Dios en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia. Qué maravilloso cuando tenemos esta seguridad, pero entendamos que las oposiciones se van a levantar, que la fluctuancia va a querer venir, que aún el desánimo va a querer venir cuando vemos que tal vez no se están viendo algunos resultados. Pero si nosotros tenemos fe y le creemos a Dios, no nos detenemos, amados hermanos, aunque veamos lo que veamos, sino que seguiremos adelante sabiendo de que Dios está a favor de nosotros. El otro punto, amados hermanos, es la organización. Después de esto, vamos a irnos ahí al capítulo 3, del 1 al 2, dice lo siguiente: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta a las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hanael. Y junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Y si seguimos ahí los pasajes, dice que también se levantaron los hijos de Sena a edificar, también se levantaron los hijos de Coitas, hubieron muchos que se levantaron. Y es aquí en donde, cuando uno sobrepasa los obstáculos de las oposiciones que puedan venir en contra de la obra que Dios quiere hacer, ¿qué es lo que sucede? Después de eso hay una organización. Y lo primero, amados hermanos, que se levanta en esa organización, de acuerdo con el versículo 1, dice, y se levantó el sumo sacerdote. Es ahí en donde los cabezas de hogar, los que llevan la dirección espiritual en medio de cada familia, se levantan. Porque lo primero que tienen que hacer es poner a Dios en medio de la familia. Y estos son los primeros que empiezan a edificar. Estos son los primeros que empiezan a trabajar. Pero junto con ellos,
igual está la labor del resto. Ahí es donde vamos a ver que si un sacerdote de hogar, si un cabeza de hogar asume la responsabilidad creyéndole a Dios, el resto va a ver el testimonio de él. Y cuando este testimonio es claro, ¿qué es lo que va a suceder? Que el resto de la familia va a empezar a trabajar también. Y es ahí en donde se levantan los de Jericó y se levantan los hijos y se levantan muchos a edificar junto a nosotros. Es ahí en donde no vamos a estar solos, sino que sabemos que juntos estamos trabajando unánimes y viendo que Dios va prosperando la obra que se va haciendo. Así que vean, amados hermanos, que requiere también ¿qué? Una coordinación. Y esta coordinación se logra siempre y cuando el cabeza de hogar asuma la posición que le corresponde. Y algo maravilloso ahí que dice en el versículo 1, dice que cuando este sumo sacerdote se levantó junto con sus hermanos y dice, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas. Porque ¿qué es lo que va a procurar el sacerdote de hogar? Aparte de edificar, va a arreglar las puertas. Ahí es donde, como dijimos desde un principio, aquellos aspectos que se han visto golpeados en medio de la familia, en medio de nuestras vidas, empiezan a ser reparados. Si había perdido mi comunión con el Señor, mi tiempo de oración, empiezo a repararlo, empiezo a buscarme el tiempo, empiezo a calendarizar y a decir, hoy me dedico al Señor, voy a tomar un tiempo. Si es un tiempo en donde se había roto mi relación para con mi hijo, entonces yo voy a tomar el tiempo, dejo las cosas a un lado y me siento con él para empezar nuevamente a construir algo nuevo. Amados, si esto no lo hacemos, podemos vivir una vida en donde vemos una Jerusalén con muros derribados y con puertas quemadas. Pero si mi labor la llegamos a entender como la llegó a entender Nehemías, yo voy a ver una familia construida en Dios. Voy a ver un matrimonio construido en Dios. Voy a ver una relación con mis hijos construidos en Dios. Voy a ver esa Jerusalén edificada. Y eso, amados hermanos, es algo glorioso. Y el otro punto, amados hermanos, es la unidad familiar. Esto lo vamos a ver ahí en el capítulo 4, versículo del 9 al 13, y dice lo siguiente. Dice, Nehemías 4, del 9 al 13 dice, y entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, pusimos guarda contra ellos en el día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y los escombros es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Si vemos aquí otra estrategia que llegó a aplicar Nehemías, y que fue muy efectiva, es que sabiendo de que estos enemigos siguieron viniéndose contra el pueblo de Israel con el fin de detener la obra, dice el versículo 11, con el fin de que cesara, inmediatamente Nehemías actuó. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? En el versículo 9 dice, y entonces oramos a nuestro Dios. Es decir, pusieron su causa delante de Dios, pero también dice que velaron de día y de noche. Y después de eso se reunieron por familias, pero estas familias no solamente se reunieron para cuidar, dice ahí, los lugares bajos, sino que dice ahí en el versículo 13 que fueron armados, prepararon sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Y esta fue la estrategia que aplicó Nehemías. Y amados hermanos, esto nos deja mucha enseñanza el día de hoy, porque aparte de levantarse, dijimos Nehemías, aparte de exponer su causa, aparte de entender que el enemigo siempre se va a oponer a la obra de lo que Dios quiere hacer en la vida, como también en la familia. También vamos a saber que el enemigo no se detiene de seguir atacando con el fin de que cese la obra. Y que pueden haber circunstancias las cuales podamos vivir que quieran traernos desánimo. Pero si somos entendidos
y estamos seguros en lo que Dios nos ha pedido en esta responsabilidad de venir a trabajar con nuestras familias, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando vean las situaciones venir, lo primero que voy a hacer es estar unido con mi familia en oración. Porque aquí en el versículo 9 no habla que Nehemías oró como la primera vez, solo, poniendo su causa. Dice en el 9, entonces oramos a nuestro Dios. Es decir, que ya no era solamente Nehemías, era todo un pueblo, un grupo de familias orando al Señor. Si yo he hecho, amados hermanos, una buena labor, cuando se presenten las circunstancias, mi familia va a estar anuente, porque vamos a decir, es tiempo que nos pongamos todos juntos en oración, porque esto que está pasando, yo sé que Dios va a tener control, y es ahí en donde va a haber una respuesta familiar. Es ahí en donde aún le digo a mi esposa o a mi cónyuge, pongámonos ahorita en oración, porque esto que está aconteciendo, yo sé que Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la guía, pero tenemos que trabajar y voy a ver una respuesta de parte del cónyuge. Pero amados, aquí ya no era solo Nehemías, aquí ya era la unidad familiar. Todos se pusieron en oración delante de Dios porque era una de las primeras estrategias que logró entender Nehemías, poner su causa delante del Señor, poner su situación delante del Señor. Pero junto con ello fue unirse como familias, bajo un entendimiento claro, y era oponerse en contra de los opositores o de los enemigos que venían contra la obra de Dios. Si todo esto lo llegamos a entender como familia, no vamos a permitirle al enemigo que venga la depresión, que venga el estrés, que venga el pleito, que venga el enojo, que venga la división, que venga el aislamiento. No vamos a permitirlo. Antes bien, todos juntos vamos a estar bien unidos, trabajando y bien unidos luchando y aún cuidando de las partes bajas, porque las partes bajas es por donde se mete el enemigo a venir a destruir, es por donde se mete el enemigo a venir a tratar de traer muerte, decía ahí. Pero si entendemos, vamos a cuidar estas partes bajas. Y amados, ¿qué son esas partes bajas? ¿Cuántas veces a veces nosotros caemos en depresión y en esa depresión puede ser que nos distanciemos y no queramos compartir con nuestra familia? Cuando más bien en Dios este enemigo tiene que ser destruido y lo que tengo que procurar es buscar la ayuda en medio de la familia, en medio de mi papá, de mi padre, en medio de mi madre. No es tiempo de aislarse. Hoy que estamos en un confinamiento por lo que está sucediendo, hoy cuanto más estamos unidos en familia y nos corresponde trabajar juntos. Nos corresponde poder acuerparnos los unos a los otros, ministrando la palabra, trayendo aliento, fortaleciendo por la palabra a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros jóvenes, a nuestros bebés. Es tiempo, amados hermanos, de levantarnos en esa unidad familiar, como dice aquí la Escritura. Pero también hay algo muy interesante en este pasaje, porque dice ahí en el versículo 13 que las familias no solamente permanecieron unidas y pusieron en oración su causa, sino que cada uno se armó con la espada, con sus lanzas y con sus arcos. Y si tal vez hacemos referencia a esos pasajes bastante conocidos, como el que se encuentra en el libro de Efesios, cuando dice que nosotros nos tenemos que vestir de esa armadura espiritual, la cual es la salvación, la justicia, el evangelio, la fe, la palabra de Dios. Es ahí donde yo tengo entendimiento de que luchamos no con nuestras fuerzas, sino que luchamos espiritualmente. Es ahí en donde la palabra, cuando yo me visto y me preparo en contra del enemigo, va a tener la capacidad de vencer a los opositores. Es ahí cuando la palabra me da sabiduría. Es ahí cuando la fe me hace estar firme y detener todos los dardos que vengan en el enemigo porque le creo a su palabra. Es ahí cuando recuerdo que el yelmo de su salvación me hace recordar de que soy un vaso de Dios, soy un vaso de honra, soy un hijo de Él y vuelvo a tener la fortaleza para seguir adelante. Es ahí cuando no detengo de que mis palabras sigan llevando el evangelio a los que están a mi lado. Es ahí en donde me ciño del entendimiento por medio de la palabra para hacer justicia. Es ahí en donde cuando nosotros estamos bien vestidos de la armadura de Dios, podemos vencer
a cualquiera que se oponga contra nosotros. Y amados hermanos, esto le corresponde a cada uno hacerlo. Ya aquí no era Nehemías, ya aquí no es a mi hijo solamente, ya que no es a mi esposa, todos nos tenemos que llegar a vestir y prepararnos con todas las armas espirituales para luchar, primero contra lo que se levante en medio de nuestra vida y luego después de eso poder defender al resto con las armas espirituales de nuestro Dios. Y amados hermanos, finalmente, algo que también llegó a entender Nehemías, se encuentra en el versículo, en el capítulo 6, versículo 16, y es el reconocimiento que Jeremías tenía que hacerle a Dios, porque a partir de ese capítulo 4, el pueblo siguió unido, trabajando, aplicando las mismas estrategias en todo momento, peleando contra los opositores, oponiéndoseles, haciendo trabajo esforzado para poder levantar esos muros y levantar esas puertas, y lo concluyeron. Pero una vez concluido esa Jerusalén que tanto esperaba Nehemías ver nuevamente, pasó lo siguiente. Capítulo 6, versículo 16. Y dícelos así. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Qué increíble. Un reconocimiento que Nehemías estaba haciendo. ¿Cuál es el resultado, amados hermanos, de trabajar? ¿Cuál es el resultado de que se levante un Nehemías? ¿Cuál es el resultado de venir a poner nuestra causa en oración? De venirnos a poner en familia en este tiempo en oración, de venir a hacer los cultos familiares, de venir a poner el nombre del Señor como prioridad, de venir a trabajar y ministrar la palabra del Señor en todo tiempo, de venir a trabajar en medio de nuestras familias, en esa relación sana para con Dios, que cuando ya hayamos empezado a levantar esos muros, cuando ya estén construidos y cuando las puertas estén listas, vamos a poder decir eso, que los enemigos oirán todo lo que se hizo, pero lo que sucederá ahí es que temerán todas las naciones que están alrededor de nosotros y se sentirán humillados, porque saben que, amados hermanos, conocerán que todo lo que sucedió, que todo lo que se pudo reparar, lo que se pudo edificar, fue como dice ahí, fue por mano de Dios, fue por obra de Dios. Porque, amados hermanos, si fuera por nosotros no podemos. Aunque nosotros nos esforzáramos, no es posible. Pero cuando un Nehemías se levanta, entrega su causa a Dios, las fuerzas vienen directamente de él. Así que la capacidad, ¿de dónde vendría? Directamente de nuestro Dios. Y es ahí en donde vamos a ver que las cosas que parecían ser imposibles son posibles en Dios. Es ahí en donde vamos a ver matrimonios bien firmes. Es ahí en donde vamos a ver relaciones entre padres e hijos bien firmes. Y aunque a mí me parezca que una situación parece ser difícil, aquí de acuerdo con lo que dice la Escritura, es posible en Dios. Imagínense en qué es construir nuevamente esos muros, el trabajo que les implicó. Imagínense lo que significó que también los enemigos estuvieran oponiéndose e instigando y molestando. Pero el pueblo lo logró. Porque, como decía uno de los pasajes allí, Dios iba a prosperar lo que iban a hacer. Porque ese era el bien de Dios. Y como Dios tiene, amados hermanos, pensamientos de bien para nuestra vida, dice la Escritura, Dios está a favor de nosotros. Así que si Dios, amados hermanos, está con nosotros, ¿quién, amados hermanos, puede estar contra nosotros? Definitivamente nadie. Pero es necesario que se levante un Nehemías. Es necesario que junto a Nehemías haya un grupo alrededor también que diga, yo también deseo trabajar junto contigo, Nehemías, para poder construir nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra propia vida, nuestros hijos. Es ahí en donde cada uno se compromete y trabaja unidos en familia para seguir adelante y ver la gloria de Dios. Y este era, amados hermanos, el mensaje que quería dar en esta mañana a cada uno de ustedes. Así que cierra tus ojos ahorita en este momento. Y
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que podamos tener este mismo sentir que tuvo Nehemías. Vamos a pedirle también a Dios que nos ayude a poder identificar todos aquellos aspectos, sea personales, sea en medio de mi familia, en mi matrimonio, que han sido destruidos o consumidos al fuego. Y le vamos a decir, Señor, a partir de ahora queremos levantarnos como eso en Nehemías, para empezar a trabajar, a edificar, porque sé y estamos seguros de que tú nos vas a ayudar y vamos a obtener victoria. Cierra ahí tus ojos. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra que dejaste escrita, Señor, en el libro aquí de Nehemías, Señor. Esta estrategia maravillosa que tú das, Padre. Te pido, Señor, que pongas en cada uno de nosotros esa intención de levantarnos firmes, de creerte a ti, Señor. Aún de reconocer, Padre, en donde hemos cometido el error, Señor, que si hoy estamos viendo consecuencias a causa de nuestras acciones, Señor, es tiempo ahorita, Padre, en este momento de levantarnos firmes, Señor, de creerte a ti, Padre, de empezar a trabajar y hacer las cosas bien, Señor. Te pido, Señor, que pongas esa misma intención que estaba en Nehemías en cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor. Afirma nuestra fe, oh Padre. Danos las fuerzas, Señor, para empezar a trabajar en cada una de nuestras familias, en cada una de nuestras vidas, Señor. Y si llegara a oponerse, Padre mío, cualquier, Señor, adversario contra nosotros, Señor, tú, Señor, nos dará la estrategia y nos dará la victoria, Dios, porque tú estás con nosotros, Señor. Yo sé, oh Dios, que este es tu bien para nosotros, Padre. Por eso, Padre, bendigo a cada una de las familias, Señor. A cada Nehemías que se levante, pero también a cada, Padre mío, miembro familiar que se una con este Nehemías que se levante, Padre, para poder empezar a construir nuevamente, para poder levantar las puertas, Señor, para poder ver esa Jerusalén celestial en cada una de las vidas, en cada una de las familias, en cada matrimonio. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Amén. Que el Señor me les bendiga, amados hermanos.